Muy buenas noches, queridos amigos, amigas, toda la gente que nos ve en sus casas, en sus trabajos, ahí cuando van de camino, en el bus, en la calle, donde quiera que sea, que vean este programa. Vamos en serio, su programa donde pues traemos a las personas, ¿verdad?, a ser entrevistadas de una forma diferente, no solamente que sepan ese personaje o la persona quién es, sino también qué hay detrás, cómo es, quién fue, su infancia, sus anécdotas y demás. Y por supuesto, pues eso es lo que queremos ver, además de muchos puntos importantes que siempre nos vienen a compartir. Ricardo. Bueno, no, Tali, muy contento en una nueva edición de Vamos en Serio. Hoy con una invitada súper especial, con amplia experiencia. Tuvo un paso por la Dirección General del Servicio Civil, por la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense de Puertos. Fue gerente de Relaciones Laborales de Fincas Bananeras, donde supervisaba casi 8,000 trabajadores en la zona atlántica. En el 2010 ingresa al Poder Judicial como jueza de trabajo y también tuvo un paso como magistrada suplente en la Sala Constitucional. Muchos de ustedes ya con esto la van a reconocer fácilmente. En este gobierno su primera etapa fue como ministra de Trabajo y recientemente, bueno, no tan reciente, ya lleva un tiempito, como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta noche nos engalana con su presencia la señora Martogenia Esquivel Argüello, presidenta ejecutiva de la Caja. Doña Marta, bienvenida y muy agradecidos por aceptarnos la invitación. No, el agradecimiento es mío y de verdad, qué gusto poder compartir con ustedes dos, muchachos jóvenes. Sí, Gracias. gracias. De la zona de Escazú y... ¿Sí? No, ya cuando uno escucha que no conocen un lugar donde uno nació, dice... y de verdad, qué gusto poder compartir diálogos francos, sinceros, con la población y vieran la felicidad que me da ver que medios pequeños, ¿verdad? Y sobre todo de comunidades específicas van creciendo y para mí es casi un compromiso poder dar esos espacios porque a veces es complejo, nuestras agendas son asfixiantes y uno debería, por lo menos una vez por semana, dar un espacio a algún medio regional, algún medio de las comunidades para poder compartir lo que uno está haciendo, lo que ha encontrado, cuál es la visión de futuro que uno tiene y pues en el fondo esa comprometida rendición de cuentas, ¿verdad? Que todos los funcionarios estamos obligados a dar y que yo creo que en esta administración más que en ninguna se ha visto como un esfuerzo importante para esa comunicación, ese diálogo, incluso haciendo nosotros un esfuerzo importante y es utilizar un lenguaje llano y claro, que sea entendible. Sí. Vean, eso desde que yo estaba como magistrada y como jueza, yo decía, dictamos resoluciones de 10 páginas, 15 páginas, a veces con términos, y Dios guarde con latinazos, ¿verdad? Sí. Que la gente no entiende y uno podrías decirlo en 3 páginas y bien sencillo, y es parte de lo que nosotros, como funcionarios públicos, es un deber de ver, cada vez ser más simples en la forma de expresarnos y entender que quien está al otro lado de una cámara, de la radio, es una persona que quiere comprender y que necesita comprender qué está haciendo los que están ocupando cargos públicos. Así que un gusto y un placer estar aquí hoy con ustedes. Muchísimas gracias. No, y bueno, primero que todo, nuevamente agradecerle, más ahora con lo que acaba de decir, agradecerle el que está acá con nosotros de verdad, porque yo sé el esfuerzo que se hace, ¿verdad? Y el darnos esta oportunidad es muy importante para, no solo para nosotros, también para la gente que nos sigue. Y eso que usted dice, también la felicito, porque es un sentir creo que de todas las personas. Muchas veces el decir las cosas muy técnicamente, como dice uno, pierde un poco el hilo, ¿verdad? Y ahí donde otras personas se aprovechan para muchas veces hasta tergiversar lo que la persona quiere decir o lo que los documentos quieren decir y mejor hacerlo de una forma simple, como bien lo dice usted. Pero bueno, Josefina, ¿verdad? Es de Josefina nacimiento. Por todos los costados. Muy bien, nació
creció y aquí está todavía en San José, sus papás también. Nací en San José, pero crecí, mis primeros 8 años los crecí en Turrialba. Mi papá trabajaba en el CATIE, bueno, en ese momento era el ICA, y ahí tuve una infancia maravillosa, ¿verdad? De por sí que ese lugar es como el paraíso. Sí. Todas las cicatrices de mis rodillas se generaron en Turrialba, aprendiendo a andar en bicicleta, ¿verdad? ¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llama Óscar Esquivel ¿Su mamá? Jiménez. ¿Su madre? Mi mamá se llama Miriam Rodríguez Astorga. Gracias a Dios, los tengo vivitos y coleando. Qué bueno, qué qué bendición. bueno. Mi mamá acaba de cumplir 91 años y mi papá se acerca corriendo a los 89. Qué bien, Están qué grandes bueno, ya, qué lindo, están sí, grandes ya. Ahí sufriendo y viviendo un poco, ¿verdad? Lo que es ejercer un cargo público. Claro. Sobre todo cuando uno apuesta a que no llega solo a calentar sillas, sino a hacer cambios. Muy bien, muy bien. Y luego entonces de ese tiempo en la campiña ya otra vez a San José. Otra vez a San José. Ajá, y ya de aquí. ahí no me fui más. Ok. ¿Escuela? ¿Cuál fue su escuela? Mi escuela fue muy simpático porque allá en el CATIE había lo que llamaban la escuelita. Éramos muy pocos, ¿verdad? Relativamente pocos. Entonces, primero y segundo grado estaban juntos. Mi hermano y yo somos muy seguidos, éramos compañeros de clases, ¿verdad? En Turrialba, en el CATIE, tenían una escuelita y ahí hice mi kinder. No me acuerdo si había kinder en esa época, pero creo que sí. Kinder, primero y segundo grado. Y después nos trasladamos a San José y quien en su momento era el director de esa escuela ya se había venido a San José e inicia lo que es la escuela panamericana, Pan American School, la famosísima de los VIP. Pues yo fui así como puede haber sido segunda, tercera generación. Éramos muy poquitos. Cuando yo salí de la escuela éramos 7 compañeros, imagínense ustedes. Sí, muy pocos. Muy claro, poquitos, siempre. muy Muy bien. poquitos, pero la disfrutamos muchísimo. Era como la familia, ¿verdad? Sí. O sea, realmente muy particular porque nos daban una atención casi personalizada, éramos muy poquitos. Claro, y cuando me toca el salto al colegio, fue un poco escabroso, ¿verdad? Yo estudié en el San Clair, pero pasa usted de 7, de ser de los, ¿verdad? Que usted era, todo el mundo se sabía tu nombre y todo era muy particular, y te sabías los nombres de toda la escuela, a un colegio, creo que éramos 4 secciones, como de 30 personas, era así, como yo decía, esto es como un estadio, era, ¿verdad? Fue un cambio fuerte y además, claro, de una escuela que traía un enfoque totalmente gringo, ¿verdad? Entonces nosotros estudiamos historia de Estados Unidos, geografía de Estados Unidos, yo me sabía las capitales de todos los estados de Estados Unidos, pero no me sabía un montón de cosas de aquí. Y me toca ponerme a estudiar, ¿verdad? Entonces, siempre fui buena estudiante y fue un esfuerzo importante, además acomodarse a grupos grandes, ¿verdad? Donde compartís y personas que venían de diferentes escuelas, muchos eran amigos, me acuerdo que muchos venían, creo que del San Joseph, venían la mayoría, y empezar, ¿verdad?, a hacer amigos y toda la cosa. Bueno, fue muy lindo también el colegio. En ese momento todavía había monjas, recuerdo una que nunca se me va a olvidar, que era tan brava, Sister Jane, qué monja más brava. Creo que nos daba matemática o algo así, como de esos temas Sí, que uno tiene que poner atención. Sí, sí. Y los compañeros a veces eran un poquito inquietos, ¿verdad? Y un día agarró un borrador y nada más lo lanzó con tan buena puntería que se lo pegó. Y para mí eso era así como algo, eso, ¿verdad? Sin palabras. Eran otros tiempos, ¿verdad? Hoy en día eso jamás imposible. En esos momentos de verdad que uno tal vez tenía la concepción, se estaba portando muy mal. Y ya con el tiempo, como todo va evolucionando, por dicha, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero bueno, son esas experiencias que todavía a estas alturas de mi vida se le quedan a uno en la mente, ¿verdad? Y que uno dice,
qué monja más brava. Qué monja Así, más bravísima. así como había otras que eran un amor, ¿verdad? Había unas que eran de verdad una belleza, que eran las consoladoras de todos los momentos de tristeza, porque uno siempre tiene los sub y bajas, ¿verdad? Claro, con una adolescencia que tal vez no era tan complicada como la que tienen hoy en día Sí. nuestros muchachos. Y bueno, uno resolvía los malos ratos con los amigos, con los profesores, con los padres, y ahora cada día se nos complica más que Sí. nuestros chicos tengan ese desahogo, tal vez jugando fútbol y volando patadas, ¿verdad? Bolazos. Pero Sí. bueno, Otros fue, tiempos. de verdad que fue una etapa muy linda. Después, cuando entré a la universidad, no tenía claro qué iba a estudiar. Mi abuelo fue ministro de lo que hoy es Obras Públicas, fue diputado, y él decía que había estado en los tres poderes porque competía con Ricardo Jiménez Oriamuno, que fue tío de mi abuela. Mi abuela decía que era la sobrina preferida, pero es que creo que solo ella era la única Era la sobrina, porque todos los demás eran hombres. Sí. Y mi abuelo me decía, no se meta a estudiar nada complicado, estudie para profesora, porque tienen 3 meses de vacaciones. Y yo, Análisis. Sí. sí, pero, o sea, realmente, y me acuerdo que entré a estudiar francés, iba a estudiar idiomas, pensando hasta en ser traductora, y me hice amiga de muchísimos que estaban estudiando Derecho, y donde los oía hablando, y mi abuelo también era abogado, ¿verdad? Entonces dije yo, me gusta, eso me gusta. Ujú. Y en el segundo año, el primer año fue durísimo, porque yo no sé, uno se vuelve loco cuando entra a la universidad, 8 materias, y entra y ya quiere salir, ¿verdad? 8 materias. Y me pasé a estudiar Derecho, y bueno, de ahí, aquí me tiene la vida. Hoy no me arrepiento, creo que fue la mejor decisión, y me ha permitido hacer cosas en la vida que jamás me imaginé, como llegar a ser magistrada suplente de la Sala Constitucional, con la bendición de haber estado, creo que fueron casi 2 años, como magistrada en funciones ante la ausencia ante la pensión de otro magistrado. Y bueno, de ahí la experiencia de vida no tiene precio, ¿verdad? Es valiosísimo, y el impacto, conocer el impacto que uno puede hacer en la vida de las personas resolviendo un tema que tal vez, me acuerdo, uno de los primeros y que más me llegó al corazón, digamos, en el sentido de verdad, como algo que para algunos podría ser algo muy simple, para una familia puede ser la diferencia entre salir adelante de la pobreza o quedarse estancado o peor, ¿verdad? Sí. Y fue que un niño de una zona rural, muy rural, con caminos complejos, necesitaba una silla de ruedas para poder ir a la escuela. Y nuestra bendita burocracia, que Dios mío, yo creo que eso es lo que nos tiene tan desgastados, nuestra bendita burocracia entre el Ministerio de Educación, la Junta de Educación, iba para allá y viene para acá, llevaban más de 6 meses y no resolvían. Entonces se dictó la resolución, ya cuando se empiezan a pedir los informes, justo antes de que se dictara la resolución, nos informaron que se le había entregado la silla de ruedas. Entonces, esos Sí. temas, ¿verdad? Que cualquiera podría decir, pero eso es intrascendente. No, perdón. Para una familia, eso significó que este niño pudiera seguir estudiando. Así es. Porque la mamá no lo podía llevar, tenía que llevarlo al sábado. Entonces, esos son las pequeñas grandes cosas que la vida me ha permitido. Creo que sería darle gracias a la vida y a Dios de poder entender lo maravilloso que es en puestos de poder, pero para resolverle a las personas, para darle credibilidad a la función pública y que sea no el fin, sino el medio de resolverle las situaciones a nuestros ciudadanos. Así es. Sí, claro, porque algo para algunos tal vez intrascendente, para el niño es el cambio de su vida, ¿verdad? Entonces es muy importante.
Y en la juventud, ¿qué? ¿Alegre? ¿Le gustaba el baile? ¿La fiesta? Vieras que yo fui bastante calmada, Ajá, bueno. casi nerd diría. Bueno, los nerds también tienen su forma de fiesta y su forma de Sí, divertirse. o sea, Sí. bueno, además de que de una familia muy conservadora, ¿verdad? En el sentido de que yo le digo, mi papá no toma, no fuma ni baila apretado, ¿verdad? Nada. Entonces, muy estrictos en el sentido de si iba a una fiesta antes de la medianoche, como la Cenicienta de vuelta. Y creo que para no meterme en conflictos, Ajá. prefería centrarme en estudiar, que no me disgustó nunca estudiar. La verdad que eso, o sea, realmente cuando uno lo disfruta, no es una obligación, no se ve como... Entonces, bueno, y les cuento que sí tanto me gusta que tengo que ponerme a redactar la tesis de doctorado en Derecho porque me egresé del doctorado en diciembre. Ah, recientemente. Fue claro. durísimo ese egreso final, ¿verdad? Porque trabajando a este ritmo fue muy complicado, pero bueno, lo logré. Y no sé cuándo, pero tengo que sentarme a redactar mi tesis de doctorado, que ya tengo el tema identificado, tiene que ver con la magistratura. Y bueno, ahí, en algún momento tendré que sentarme un ratito a pensar bien y a dejar un legado al país, porque realmente cuando uno inicia estos procesos de investigación, tienen que ser para dejar algo, Claro. un granito de arena en una transformación del país. No, totalmente de acuerdo. Y cómo algunos funcionarios o inclusive políticos, ¿verdad?, pierden esa noción de que estos cargos son para trascender en la vida del ciudadano. Un funcionario, un político que entre a un puesto y no deje algo para la sociedad, algo que le mejore la vida, pues fue tiempo perdido. Ojalá esta vocación de servicio se renueve día con día para que la calidad de vida de la gente sea mejor. Doña Marta, se ve muy seria usted en las conferencias de prensa. Bueno, tal vez hay que entender, ¿verdad?, que ostenta un alto puesto de una institución, quizá después de la propia presidencia de la República. Yo creo que la Caja Costarricense del Puede Seguro ser. Social tiene mucha influencia. Cualquier movimiento que se haga en la Caja retumba a nivel de medios, a nivel de sociedad. Pero nos dicen que usted no es tan seria también, que tiene un corazoncito ahí muy noble y que a veces le ha tocado pues ponerse dura, pero por la situación, pero que también tiene un lado como que la gente tal vez no conoce, que es más cariñosa, me dicen. Ah, no, y súper llorona, y Sí. soy súper sentimental, entonces a mí el otro día que llegó el grupo de personas ahí a apoyar, que es algo realmente que el país nunca lo ha vivido, ni los funcionarios públicos hasta donde yo sé, y claro, donde uno empieza a oír esas muestras de cariño, y el corazoncito se le suelta, ¿verdad? Y de verdad que también es parte de esto, y yo creo ahí oí a alguien que decía... Y no se trata de que se ponga a llorar o no sé qué, criticando, ¿verdad? Y yo digo, bueno, la verdad es que ya las críticas, hay críticas que uno debe aceptar, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero hay otras que de verdad, o sea, uno a veces se cuestiona, y les voy a decir, una de las críticas que a mí me ha llamado la atención es cuando detuvimos el portafolio de inversiones para revisarlo, porque efectivamente descubrimos que había sobreestimaciones en las estructuras, tanto que habían algunos prototipos de diseños aprobados en junta directiva y se pasaron más del doble, así que imagínense el costo de infraestructura, que yo lo que pienso y creo es que sí, el país necesita buena infraestructura, pero lo que más necesita son buenos servicios. Entonces, yo no gano nada con dejar gigantescos hospitales, gigantescas áreas de salud, si no tengo el recurso humano para que esté ahí. Y darle una revisión a ese portafolio era fundamental, por muchas razones. Primero, porque vienen criterios desde, bueno, hay gente que dice que desde 2013, señalando que hay que tener cuidado con la sostenibilidad de la caja, lo cual es muy lógico, porque los ingresos nos suben vertiginosamente,
¿verdad? Y cuando hay procesos de el empleo estancado o alguna situación como la pandemia, por supuesto que los ingresos se van para abajo. Entonces, después de la pandemia, la lógica es ir con cuidado, ir viendo además, priorizando, ¿verdad? ¿Qué es más necesario? Yo les voy a comentar, por ejemplo, que a mí me gusta ir a visitar los lugares para ver qué tan complicada tienen la situación. He ido a visitar en las últimas 2-3 semanas 2 de los lugares que están en condiciones, 3 lugares bien complicados. Y cuando uno llega y ve la situación, uno se cuestiona, ¿por qué aquí nadie pensó en hacer algo para mejorar esto? Porque tuve que venir yo, como presidenta ejecutiva, a poner orden. Si tenés direcciones regionales, directores médicos, gerente médico, ¿verdad? Y yo tengo que ir, ¿verdad? Ahí sí me preocupa y les digo que en estas últimas, semana creo, que no hay gerente médico porque como no tengo junta directiva ha sido complejo convocarla. Me di cuenta de una cosa este fin de semana, que al gerente médico le dejan para resolver temas muy, muy operativos. Entonces, ¿a qué horas hace estrategia? ¿A qué horas planifica? ¿A qué horas analiza mejoras de un lugar para otro? Y a qué hora también analiza que si los recursos me sobran aquí, tal vez acá los puedo utilizar. Bueno, con decirles que hasta un tema de una emergencia, de una contratación de limón, había que firmarla acá. Ahí fue donde yo dije, no, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Entonces, y la gerencia médica tiene aproximadamente 400 personas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que uno va viendo es que a veces el tener tanta gente, más bien lo que puede provocar es burocracia, atrasos, obstáculos, sí, claro. y de eso no se trata. Nosotros tenemos uno de los temas más complejos del país, si no el que más, que es la salud pública, la salud de los migrantes, la salud de toda nuestra gente con sus diferentes poblaciones indígenas, afro, los adultos mayores, que cada vez eso va creciendo terriblemente y como les decía, es un tema donde nosotros tenemos que cambiar el chip mental y no hacer que los adultos vayan a los EBAIS o a las clínicas, sino nosotros ir a visitarlos. ¿Y por qué esto resulta importante? Porque el ATAP, que para mí es una de las funciones más relevantes que tiene la caja, es el asistente de asistencia primaria. Esa figura, que podría compararse al promotor de salud que tenía antes el Ministerio de Salud, es el que conoce a toda la población, sabe quién vive acompañado, sabe quién lo cuida. Entonces, al tener todo ese engranaje y al tener toda la información personal de los asegurados, puede darse cuenta también si se están tomando los medicamentos, si se queda solo, si no tiene nadie que lo cuide, y eso nos puede ayudar a nosotros como salud pública a tomar decisiones, incluso estadísticas, ¿verdad? Porque está todo el tema de los cuidadores, muchas veces no tienen ni siquiera un pago, ¿verdad? Son familiares, generalmente mujeres, y esas personas también se enferman, ¿verdad? Claro. Y se descuidan mucho en su salud. Entonces, en Nicoya me están trabajando un proyecto, acuérdense que ya estamos en las zonas azules, pero queremos que las zonas azules sean de adultos mayores saludables, no adultos mayores enfermos. Claro. Y ese escenario de ir a verlos a sus casas y no que vengan, puede ser más útil como país para darle un seguimiento más adecuado a en qué condición se van encontrando estas personas y de verdad si están tomándose los medicamentos, si alguien está pendiente de ellos, si tienen problemas de memoria, e incluso así referirlos al EBAIS o no, para que no tengan que ir a centros de salud donde además se pueden contagiar de algún virus o alguna situación. Así que creo que nuestro esquema de cómo estamos atendiendo la salud hoy tiene que ir variando, por lo menos con los adultos mayores, y ser más simple
en no tener que estar aterrando nuestros EVAIS, que todo el mundo tenga que estar llegando, y buscar medicina alternativa, como decir una llamada a algún teléfono, que alguien le diga, mire, se tomó el medicamento, no se lo tomó, porque a veces también requieren un acompañamiento, sí, claro, sobre todo si están muy solos y no tienen con quién conversar, y a veces asisten a los EVAIS para no sentirse solos. Entonces, ver cómo manejamos eso, pero creo que la TAP para nosotros debe ser esa figura de cercanía con el adulto mayor en primera instancia. Así es. Sí, sí, claro, y es que también hay que ver que ya no somos los 7 alumnos aquellos del aula, como ya decía no al inicio, ¿verdad? Sí, sí, la población ha crecido, ¿verdad? Y las necesidades cambian. A raíz de que las necesidades cambian, evidentemente el tema, doña Marta, de la inversión en la salud, hay que ser cuidadoso de identificar las necesidades, ser cuidadoso con los costos, con la planificación, que es parte, digamos, del mensaje que desde afuera nosotros entendemos bajo su liderazgo, de que tiene que ser algo bien hecho, de manera responsable. Hace unos meses se dio todo un tema a nivel de medios, a nivel de, digamos, de Vox Populi, la famosa suspensión momentánea de análisis, de revisión, así lo entendemos, del portafolio de inversiones. Aprovechando su visita hoy, doña Marta, ¿cómo está ese tema? Ya se reanudó el tema después de la revisión, que nos cuente un poquito más sobre eso. Perfecto, bueno, sí, hace, puede ser unas 3 semanas, se reanudó el tema del portafolio de inversiones, no en los mismos términos en que estaba, se excluyeron algunas edificaciones, sobre todo en el tema de sucursales, un tema interno del Sendeis, que no es que no se necesitara, es que por necesidades todo el país necesita, ¿verdad? Claro. Y hay muchas necesidades que ni siquiera están en ese portafolio. De hecho, tenemos 2 temas que no están en esas recién aprobadas, que tienen incluso una urgencia hasta mayor, que nos va a requerir buscar recursos. Ya lo estamos negociando con la Junta de Protección Social, pero son urgentísimas, ¿verdad? Y se van quedando, y lo que sí puedo decirles es que desde mi perspectiva, el problema de ese portafolio de inversiones es que nunca se hizo una priorización a partir de elementos como, por ejemplo, las que tenían órdenes sanitarias, las que atienden poblaciones vulnerables, las que pueden generar inseguridad para la salud de las personas, tanto los pacientes como los trabajadores. Eso no se hizo. Entonces, digamos, la carrera en ese portafolio de inversiones, ¿cómo se atendió? No por la urgencia o la necesidad, sino por el proyecto que más avanzado estaba. Entonces eso nos complica bastante digamos, el enfoque de priorización, porque ese portafolio está hecho para 15 años. Claro, porque si no, o sea, realmente el recurso es limitado, había un fondo reservado, aproximadamente eso que se aprobó anda en el orden de 1 billón de colones. No es pequeña suma. Y a mí personalmente les debo decir que me parece que la Caja debió haber iniciado desde hace mucho tiempo algún proceso donde no usara su dinero directamente, sino que, y no como una figura de fideicomiso como la que se usó en el Banco de Costa Rica, sino una alternativa, y en eso estamos pensando que puede ser INSO Banco Nacional el que nos dé esos elementos de titularizar proyectos para que incluso la plata que se tiene, las reservas de pensiones y de la operadora de pensiones de la Caja, se pudiera invertir ahí, porque nosotros en este momento la ley no nos permite invertir recursos de los que tiene la Caja en proyectos de la Caja. Que es sin sentido, pero en fin. Bueno, eso es parte de, pero bueno, sí. Acuérdense que estamos hablando de leyes de más de 80 años, ¿verdad? Sí. Y que son sensibles de decir que se reforman. Yo creo que sí, que la ley orgánica
la ley constitutiva de la Caja requiere ya una revisión. Claro. Pero una revisión tratando de despejar los temas políticos, que eso es a veces lo que más cuesta, ¿verdad? Una revisión muy técnica y viendo, digamos, a futuro la institución y lo que realmente queremos de nuestra seguridad social, porque tiene dos temas elementales, ¿verdad? Es la salud y las pensiones. Y la pensión como un medio de sobrevivencia para todos aquellos adultos mayores que aportaron al país muchos años de esfuerzo y que ahora la sociedad les devuelve en agradecimiento en parte, ¿verdad? Porque si uno se pusiera a sacar cuentas de que lo que uno cotiza le va a generar el monto que uno recibe, no funciona así. Siempre hay un aporte estatal importante que es el que permite que la pensión sea más alto, digamos, de lo que uno ha aportado a lo largo de los años. Por eso es que se han venido reforzando estas otras propuestas del ROP y los fondos de pensiones complementarios, que son importantes como alternativas, ¿verdad? Y ahí tal vez lo que nos ha faltado como Estado, ¿verdad?, es promover en la gente joven que algún día llegamos allá a los años dorados y que es importante tener esa reservita para tener una vejez decente, claro, digna. Claro que sí. Siempre en esa línea, doña Marta, en el tema del portafolio de inversiones, hay instituciones a veces que tienen ansiedad por donarles terrenos a la caja, ¿verdad? Con el anhelo, ¿verdad?, de que en algún momento existan servicios de salud en X localidad. ¿Qué tan accesible o con qué ojos está viendo ahorita la Caja del Seguro Social ese tema? O sea, que instituciones eventualmente le donen terreno, ¿resulta ser algo positivo para la institución o cuál es la lectura? Vamos a ver, la Caja debería aceptar esas donaciones ya cuando tenga proyectos maduros de necesidades, porque todos estos proyectos nacen a partir de necesidades. Se habla, bueno, hay varios criterios, pero fácilmente tenemos un déficit de por lo menos 100 EVAIS a nivel país. No todos están incorporados en ese portafolio de inversiones. Entonces es un poco lo que les decía, ¿verdad? Mapeo primero los que ya van avanzando o mapeo toda la necesidad y verifico en esas poblaciones quién tiene más necesidad, quién no tiene, por ejemplo, en poblaciones indígenas. Y si no tienen accesos a salir de alguna forma, nosotros deberíamos darles prioridad a ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es, digamos, lo que a mí no me ha gustado de la forma en que se trabajó ese portafolio de inversiones. Sin embargo, por las diferentes situaciones que ya se tenían, se siguió adelante con criterios técnicos, revisado ya cómo se iba a valorar. Y posteriormente estamos haciendo la priorización, que ya es un producto que generó la Dirección de Planificación, solicitado por la Contraloría General de la República desde el 2021, que no se había hecho, ya lo tenemos, falta ser aprobado por la Junta Directiva y yo tengo un compromiso con la población de que en el momento que se apruebe, no lo vamos a aprobar en firme, sino que vamos a subirlo a redes y a la página web para escuchar a la población y tomar en cuenta su posición, no necesariamente para aprobarlo o cambiarlo, sino para ver los elementos que la población podría generar como apoyo, bueno, y eventualmente, si son convincentes, tomarlos en cuenta para la aprobación final. Excelente, bueno, aclarado ese asunto, ¿verdad?, con lo de el portafolio de inversiones y en buena hora que se hizo ese análisis y que ahora se basta tomar en cuenta más opiniones. ¿Tali? Sí, no, qué bueno. En esto, aquí nosotros en el programa nos encanta mucho, como decíamos, como las películas, ¿verdad? De que a veces te hablan un poquito al principio, luego te pasa más adelante y luego te atrasa para hacerlo más bonito, ¿verdad? Yo sé que es un tema que va también importante para la salud. El deporte, la cultura, ¿qué le gusta, Marta Eugenia? Bueno, ahora el deporte está como en el cajón. Este está engavetado.
Sí debo decirles que, bueno, es cierto, mi hija boxea. Bueno, es más que boxea. Ella hace artes mixed arts, artes marciales mixtas. Ajá. Qué interesante, qué bonito. Sí, y de vez en cuando me ha llevado a entrenar. Es lo más delicioso para sacar todo el estrés. O sea, entrenar boxeo es agotador, ¿verdad? Sí. Pero libera todas las toxinas. Ahí usted sale fabuloso, ¿verdad? También hacía yoga, ya no tengo tanto tiempo, pero este sábado sí dije voy a hacer un retiro de yoga y me cayó de película. De verdad que uno tiene que sacar el ratito para chinearse y bajar revoluciones, porque a veces uno se pone a trabajar y sale 9, 10 de la noche y se va para la casa y sigue trabajando, ¿verdad? Sí, claro. Y sí hay que sacar el ratito, es un tema de salud. Y la parte así cultural, digamos, hablando de nuestro país, música nacional. La música que más me gusta es la de marimba. Yo oigo una marimba, llora la marimba. Me encanta la música de marimba. Sí, creo que si pudiera decir, creo que es de la música que más me gusta, la música de marimba. Qué bueno. Y ahora como directora de la Caja, ¿cree en convenios o cree en digamos, en poder amalgamar, ¿verdad?, lo que son las instituciones de salud con las instituciones o los proyectos culturales, deportivos? ¿Podría mejorar esto? Lo que he pensado, bueno, en el caso del seguro de salud, digamos, nuestras limitaciones son muchas, porque la ley no nos permite gastar en nada más que no sea el seguro de salud. Claro. Entonces, sí, como usted lo decía, aquí lo que toca es hacer convenios. Y yo creo que por un tema hasta de salud mental, nosotros tenemos que ir dando espacios para que la gente pueda hacer ejercicio, ver verde, zacate, compartir con otras personas, sobre todo adultos mayores, ¿verdad?, que a veces no tienen, si viven sobre todo en el Valle Central, que lo que tenemos son paredes de cemento, y vieran que tengo 1, 2, tal vez 3 proyectos donde estoy pensando con el INDER probablemente generar algún esquema de parque. El otro día fui a visitar el Hospital Chacompaut, de los hospitales más lindos que yo he visto, y el lugar donde está Concepción de Tres Ríos es un sueño, una vista, y me dicen que tienen casi 10 hectáreas. No todas están ocupadas, en una zona preciosa. Y ahí dije yo, nosotros no vamos a construir en todas esas hectáreas. ¿Por qué no pensar en un área recreativa, pero sobre todo para caminar, para compartir con la naturaleza, que a veces es tan saludable? Claro. Y hasta para los mismos funcionarios, ¿verdad?, tener sus espacios de descanso en zonas verdes. Creo que hay un río por ahí mismo, ¿verdad?, hasta la protección de esas fuentes de agua. Y en Golfito también estoy viendo esa posibilidad. Detrás del actual hospital hay unas casas donde vivían los médicos que están ya de botar, y ahí sería maravilloso poder hacer sobre todo en una zona donde la vegetación es bellísima, ¿verdad? Ahí todo crece y esas zonas verdes maravillosas, ¿verdad? Pero que se tenga un espacio donde irse a sentar, a caminar con tranquilidad, y además que se pueda hacer algún tipo de deporte. Ahí sí no es tan grande como en esta otra, pero yo creo que el punto es generar esos espacios, ¿verdad?, recreativos, mentalmente. Esparcimiento. Y sí hace falta, y creo que nosotros, pues, si tal vez no lo podemos hacer con el financiamiento nuestro, lo podríamos hacer tanto con alianzas con empresas
públicas o empresas privadas. Súper bien, no. La salud mental hoy más que nunca también es un tema, ¿verdad? Ustedes evidentemente lo entienden, doña Marta. Usted entra al gobierno como ministra de Trabajo. Así es. Nos gustaría conocer cómo se dio ese primer ingreso, ¿verdad? Que fue al ministerio, y también que nos cuente cómo fue esa experiencia en el momento que el señor presidente le dice, doña Marta, la necesito en la caja. Viene al equipo. ¿Y cómo fue? Sí. Bueno, fue muy simpático. Creo que es de esas historias que a uno nunca se le van a olvidar, ¿verdad? Primero, que lo llamen a uno y le digan, el presidente quiere entrevistarla para el puesto de ministra de Trabajo. Ya eso, al corazón se le quiere salir a uno, ¿verdad? Yo estaba en Corcovado, nunca había ido a Corcovado, qué lugar más hermoso, parte de los paraísos de este bello país. Mi hija me había dicho, tenemos que ir, y nos fuimos. Fue un sábado que me entró la llamada. Veníamos llegando de Sirena, creo. Andábamos sudando como locos, ¿verdad? Esa es parte del tour. Claro. Y me entró una llamada como a las 3 de la tarde, convocándome para ir a la entrevista. Era en el INS, en la tarde. Y le digo yo, bueno, a mí me encantaría, solo que estoy en Corcovado, salgo mañana y dependo de muchas variables, ¿verdad? Entonces le dije, deme la última, porque además tenía que llegar a alistarme, ¿verdad? O sea, sí, estaba en Corcovado. Y entonces me dice, bueno, se la dejo a las 4, me parece que era 4:30. Y bueno, ¿verdad? Yo creo que probablemente no dormí esa noche, ¿verdad? Por lo menos estaba uno muy ansioso, ¿verdad? Porque son muchas expectativas, ¿verdad? Ahí sí que no hay forma, la ansiedad usted no la controla. Y entonces lo logré, llegué un poquito antes. Tengo aquí a veces una virtud se vuelve un defecto, soy súper puntual. La herencia de mi papá, o sea, yo no le llego, usted me dice, a tal hora, solo hoy con ustedes que me perdí, pero fue poquitito, tampoco fue mucho. Sí, sí. Pero a mí me desespera llegar tarde. Para mí es, o sea, y mis hijas no son así de puntuales, entonces yo siempre nos peleábamos porque me dice, ¿para qué va a llegar tan temprano? Y yo, dijeron tal hora, yo llego a tal hora. Sí. A las fiestas igual, entonces uno siempre llegaba de primero. Y entonces llegué a la entrevista, ahí estaban los vicepresidentes, don Rodrigo, doña Natalia, y bueno, ahí compartir un poco de preguntas, de experiencias, y eso fue un domingo, me parece que fue el martes en la noche, recibo una llamada de un teléfono que no conocía, porque yo no tenía el teléfono del presidente, creo que no contesté la primera vez, ya la segunda vez contesté, y fue súper emocionante porque dice, doña Marta, le habla el presidente, don Rodrigo Chávez, y de verdad que claro, son esas, ¿verdad? Sí, de eso que uno dice, y ahora, ¿qué va a pasar, verdad? No pensó en, ay, no le contesté al presidente. Sí, no, claro, le dije eso, ay, qué pena, no le contesté, y me dice, y no, ¿cómo iba a saber que era yo si usted no tiene el teléfono? Y le digo, tiene toda la razón. Y entonces ahí fue donde me dijo que si quería ser parte del equipo de su gobierno, y bueno, de verdad que son momentos de esos que uno llevará siempre en el corazón, ¿verdad? Porque de que confíen en uno para un trabajo tan complicado, le cuento, y sin conocerlo a uno, ¿verdad? Es de verdad, lo compromete a uno, creo que aún más, porque si fuera alguien conocido, uno dice, bueno, ya sabe, es mi amigo. Sí. No, aquí es un compromiso total y absoluto, ¿verdad? Nosotros lo tenemos clarísimo desde el día 1. Nosotros llegamos a trabajar con el presidente de la República, creamos nuestras líneas de trabajo, las compartimos con él y ahí vamos saliendo con fechas, porque en esto, y vean, cada día digo, tiene toda la razón, esto se va demasiado rápido. Sí, es que pasa demasiado rápido. Se va demasiado rápido y además son tantas las trabas que se van poniendo en el camino para que no se logre ninguna meta, que de verdad que a veces es como nadar en mar abierto y si usted no tiene cuidado se pierde.
Sí, exactamente. ¿Y cómo se dio ese cambio de puesto, doña Marta? Tal vez si nos cuenta Ese fue el complicado. entorno, ¿verdad? O sea, ¿dónde estaba? ¿Cómo le avisó el señor presidente de que lo ocupaba ahora en la caja? Bueno, el cambio de entorno fue muy particular y no sé si ustedes recuerdan que yo tuve que pedirle permiso a la corte. Sí, que después tuvo que renunció usted por Yo voluntad propia, tuve que evidentemente. pedirle permiso a la corte y fue muy complicado porque nunca antes se habían cuestionado esos permisos. De hecho, algunos magistrados habían tenido permisos para trabajar con el Poder Ejecutivo, pero cuando entra el mío, sí se cuestiona. Bueno, yo he tenido esa bendición que generó como discusión, Sí, lo cual ya creo que ya ni siquiera, ya lo doy como por sentado, va a generar sí. discusión, ¿verdad? Entonces, después llega el de Gerald también y todavía se complica más, ¿verdad? Porque si fuera solo uno, pero... Y en el caso mío, se cuestionaron todo, que si acepté primero, que si no dije, que esto, que el otro. Y yo por dentro decía, pero lo que quiero es ayudar al país. Ujú. Y me lo complican, ¿verdad? Entonces, al final sí salió el permiso. Sin embargo, me desilusionó mucho, digamos, todo el esquema que se utilizó de pedir un criterio jurídico y, no sé, al final Sí, de la lo hicieron un historia poco de ello. difícil. Y además es anual, ¿verdad? Sí, o sea, cada año hay que Es renovarlo. anual. Es renovable. Es anual. Entonces, la discusión se retoma cada año. Y cada año tiene aristas nuevas, ¿verdad? Sobre todo porque hay un proyecto de ley que la Procuraduría ahora dijo que era conveniente por las benditas puertas giratorias y todo eso, que puertas giratorias hay en todo lado y nadie se preocupa por eso, pero bueno, qué dicha que se generó en mi caso particular un proyecto de ley, pero que que sea correcto y honesto, ¿verdad? Y que si se va a hacer una ley, que sea para todos, que no se abran portillos, ¿verdad? Pero cuando me dan la posibilidad de asumir la Caja Costarricense del Seguro Social y conociendo lo que ya había vivido, casi 3 meses, yo casi estuve muy poco en El ministerio. junio, julio, agosto y septiembre, 4 meses más o menos. Sí. A mediados de septiembre, pues, es más, fue el 15 de septiembre, que se me ofrece la posibilidad de ir a la caja. Y yo le dije al presidente, yo soy aquí una de las piezas para poder lograr metas importantes para los cambios que requiere el país. Si usted estima que yo le puedo servir en la caja, me voy para la caja. Claro, Sí. para mí era, o sea, el reto más, de verdad, es el reto más grande que he asumido en mi vida, ¿verdad? Sí. Con una situación muy complicada, porque era el tema del pago del aumento de salarios, que yo todavía insisto, no era el momento, que se lo merecen Claro, todos los eso no está en funcionarios discusión, públicos, sí. pero era el momento de la situación que se tenía. Y claro, es como de entrar con un tema muy complicado de camino, ¿verdad? Sí. Sin embargo, pues ahí lo fuimos solventando. Y cuando yo me pongo a analizar qué hago con la corte, en ese momento estaban eligiendo presidente de la corte. Creo que llevaban 10 votaciones sin lograrlo. Yo nada más pensé, otro tema más para la corte que va a complicar la discusión. No vale la pena. Entonces, yo ya estoy casi que me pensiono, ¿verdad? Entonces dije, no, aquí mejor renuncio antes de que sea oficial mi nombramiento. Es más, mandé por correo, creo que fue un sábado, un domingo, no me acuerdo bien las fechas. Y vieran que me dio una paz. Dije, claro, ya, esto, o sea, seguir pasando por eso todos los años. Yo no soy política y creo que no lo seré nunca. O sea, a mí me gusta el trabajo, me gusta resolver, sí, ejecución. Me gusta la gestión. Yo creo que nunca podré decirles, vota por mí. No, eso no es lo mío. No le sale, no le es natural. Eso no es lo mío, eso no es lo mío. O sea, yo ayudo a quien lo necesite y con todo gusto, pero yo estoy para trabajar.
y lo disfruto. No, A pesar de que a veces es complejo, lo disfruto. No, y se ve que trabaja mucho, ¿verdad? Yo sé que usted por cuestiones de prohibición no puede hablar de esos temas casualmente, lo último que dijo, pero se lee en redes, doña Marta, que usted la posicionan en otros campos más adelante. Pues no vamos a entrar, no la vamos a comprometer, pero ojalá existan a futuro igual funcionarios tan comprometidos como usted. Muchas gracias. Sí, claro. Ahora que habló de su hija, que hacía ejercicios más, ¿solo una hija tiene? Tengo dos. Okay. Tengo dos. Una vive en Suecia, creo que ya se me quedó allá. Y la otra es farmacéutica. Y justo este sábado tiene su primera competencia internacional en MMA. Así que, como comprenderán, el viernes saco vacaciones y me voy a darle apoyo moral, sufriendo porque es complicado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ella es muy buena y le ha entrenado, lleva más de un mes ya en Chicago, entrenando todos los días, haciendo dietas especiales porque tiene que cortar peso, que es lo más complicado de esta historia. Pero bueno, toda una experiencia, ¿verdad? Con 33 años y creo que lleva tal vez unos 7 años queriendo hacer esto, teniendo esa posibilidad. Y bueno, ahí la tiene. Este sábado ya lo hace. Sí. El nombre. Verónica. Vamos. Mucha fuerza. Ponerle Verónica ahí con todo y a representar bien al país también, claro. Y a las mujeres. Y a las mujeres. Porque es un deporte no tradicional. Incluso aquí, cuando ella quería competir, difícilmente encontraba contrincantes. Y allá también le ha costado, creo que 2 o 3 peleas ya se han caído porque uno puede, o que la muchacha quedó embarazada. Claro, entonces es muy complicado, pero bueno, ya pareciera que este sábado sí lo vamos a lograr. Qué bueno. Doña Marta, ya nos quedan 10 minutos de programa, ¿verdad? Qué rápido pasa esto. Muchas preguntas van a quedar ahí en el aire. Ojalá más adelante, cuando tenga otro tiempito, nos pueda acompañar. Pero yo creo que usted también queda en la historia de este país por su trabajo y también por una cuestión que pasó hace unos meses. Ver a una presidenta ejecutiva de una institución junto al presidente de la República entrar a una fiscalía general a interponer una denuncia, una relación de hechos sobre cuestiones no muy positivas que usted encontró dentro de la institución, pues eso habla de su compromiso, de su entrega y de que su única misión es Costa Rica. Eso es lo que uno ve desde afuera. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿cuándo toma usted la decisión de liderar este proceso y de tomar la decisión de judicializar este tema? Bueno, vea, yo desde que entré empecé a ver aspectos irregulares. Y les debo decir tristemente que probablemente saldré sin corregirlo todo, porque es demasiado el caos creado, sobre todo en información que siempre te dicen, la información no es confiable. Y mira, y lo veo todos los días. Y por eso los sistemas de información que se están implementando son elementales y yo espero poderle dejar a la caja por lo menos y al país un sistema de información financiero razonable, donde uno pueda tener costos exactos de todo lo que hacemos, cuánto cuesta la estructura administrativa interna nuestra, que es monstruosa, cómo eso afecta a la parte de salud, porque yo tengo que quitarle plata a salud para pagarle el aparato administrativo, y sobre todo, cómo evaluarnos. Vieran que eso encontré cuando llegué, unas evaluaciones que daban vergüenza, esa es la realidad. Retos, ninguno, porque todas eran metas tan simples de cumplir, que seguro ya a mitad de año estaban cumplidas, y unas prácticas extrañísimas, como decirte a mitad de año, mire, no voy a cumplir esta meta, le devuelvo tal cantidad de plata, pero no, eso no se puntuaba a la hora de calificar a los gerentes o a los directores. Eso lo eliminamos. En temas financieros seguimos teniendo muchos problemas en temas de inventarios. Y eso es elemental para poder mejorar la condición de la caja y que los
O sea, el punto mío es que los asegurados y todos los que invierten, todos los ciudadanos, porque al final la parte del Estado la pagamos a través de impuestos, entonces no son solo los asegurados, los dueños de la caja somos todos los ciudadanos y la plata que se malgasta es la de todos nosotros. Así es. En Derecho de Familia hay un dicho que dice que uno debe cuidarlo como un buen padre de familia. Así es como uno debe cuidar los recursos públicos, como un buen padre de familia, como si fueran suyos o más, ¿verdad? Porque algunos creen que son suyos, pero para llevárselos para la casa, no para usarlos bien, ¿verdad? Y entonces eso es algo que verdaderamente, culturalmente hay que cambiarlo de la caja, cómo hacer que nuestra población también no entre en ese juego de comprar productos robados de la caja. Es quererse uno mismo, ¿verdad? O sea, me estoy autorrobando. Si yo compro un producto robado de la caja, estoy robándole a todo el país. Claro. Y un tema que para mí es fundamental y le hemos entrado fuerte es el tema del manejo de las listas de espera. Las listas de espera para mí es uno de los temas más complejos porque estamos en el peor pico, digamos, de listas de espera de la historia, generado mucho por la pandemia, pero más por no tener un verdadero orden en materia de listas de espera. Entonces, hasta el 15 de agosto de este año, se inició trabajando con lo que se llama un dashboard o un sistema de seguimiento utilizando inteligencia, ¿verdad? Para ver cuánto se usan las salas de cirugía. Anda en el orden de un 60-65%. ¿Eso qué significa? Que tenemos muchos espacios para avanzar con salas de cirugías. Pero o nos falta un anestesista, o nos falta un especialista, o a veces el personal de enfermería. Y esto lo que nos ha permitido es ir viendo puntualmente qué falencias tenemos. Porque antes cuando decían, ¿qué necesitamos formar de especialistas? Entonces, lo más fácil, ¿verdad? Vos sos director de un hospital, ¿qué necesita? Pero no era una identificación general del país como estrategia, como estructura, diciendo, mire, si tengo tantas salas de cirugías, yo ya tengo que ir viendo la renovación de mis anestesiólogos. Busquemos tantos anestesiólogos como salas de cirugías tenga. Radiólogos, ¿qué me está faltando? ¿Dónde me están faltando? ¿El resto del país necesita? Sí, el resto del país necesita y nadie más forma. Entonces, formemos cantidad de radiólogos para todo el país. Claro, va de la mano. Esos son cambios de estructuras mentales. No son fáciles, tenés muchos detractores y a veces los detractores de los cambios ni siquiera es porque no estén de acuerdo, sino que no quiero que me muevan mucho el piso para que las cosas se mantengan igual, ¿verdad? El status quo, el famoso status quo que tanto daño nos hace. Y bueno, después de eso, ese es de salas de cirugías, viene uno de procedimientos para ver cuánto realmente se queda atrasado en procedimientos y atención de consulta de especialistas para ir viendo los tiempos. Sí, claro. Quiero hacer una consulta ya casi terminando. ¿Qué piensa usted en función, ¿verdad? De la Caja Costarricense de Seguro Social? En lo que es una tercerización de servicios médicos. Bueno, creo que la tercerización de servicios médicos se ha satanizado de forma absurda porque el sistema de salud es uno solo. Nuestro sistema de salud es público y privado. Aquí el elemento fundamental es, primero, que la caja tiene que lograr llegar a eficientizar los servicios que da, de manera que logremos llegar a un 85-90% al menos del uso de salas de cirugías. Por ejemplo, a los fines de semana muchos no se usan, ¿por qué no? Pero ¿por qué no podemos contratar equipos externos que vengan a trabajar? Claro. ¿Verdad? No necesariamente tengo que ir a contratar al CIMA, a la Bíblica y a cooperativas, porque hay cooperativas, ya hay una cooperativa en San Carlos que tiene un hospital. Yo creo que en esto el esfuerzo, sobre todo si queremos sacar las listas de espera, tiene que ser conjunto. Porque ahora se está haciendo un gran esfuerzo
por los hospitales nacionales, sobre todo, que son las listas más largas, con una problemática que les debo decir que si en algún momento yo resolví recursos de amparo que tenían que ver con la salud, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de haberlo hecho, porque hoy que estoy del otro lado, veo cómo esos recursos de amparo violentan el principio de igualdad, y el de autonomía institucional y el de criterio médico, porque le pasas por encima a personas que tienen años en la lista solo por ir a la sala constitucional. Verdaderamente hay que replantearlo. Yo incluso voy a hablar con la dirección jurídica en estos días para hacer esos señalamientos a la sala constitucional, porque para nosotros va a ser bien complejo avanzar con listas de espera cuando tenemos una sala constitucional que nos va metiendo gente sin respetar criterio médico. Sí, sí, en buen tico los está colando, digamos, los pone adelantitos en las listas. La gente va a ir a hacer fila a la sala, a la cuarta, en vez de ir a hacer fila a la caja. Sí. No. Sí, qué interesante ese criterio, ¿verdad? Y que lo diga la propia presidenta de la caja. Es interesante, doña Marta, totalmente tomar en cuenta. Tres palabras, bueno, y la felicito también por reconocer, ¿verdad? Porque una cosa es estar aquí, otra cosa es estar acá, y bueno, ahorita está acá, y entonces no es fácil tomar eso que está tomando usted, así que le deseo lo mejor. Muchas gracias. Doña Marta, en todo lo que se le pueda servir de donde sea, con mucho gusto. Tres palabras, me las responde muy rapidito, y lo mismo, en función de lo de la caja y sobre todo de la parte de una persona que está en el gobierno, ¿verdad? Compromiso. Mi compromiso con el país, la transparencia, y aparte de la transparencia, ahí usted saca todos los elementos, poner en orden la caja, bajar listas de espera, ordenar listas de espera, más que, o sea, sacarlas es definitivo, pero ordenarlas, porque hemos descubierto que muchas veces no hay un control adecuado de las listas de espera. Ok, perfecto. Segunda, pacientes. La razón fundamental de ser de nuestra institución. Muy bien. Ejecución. Bueno, uno de los mayores problemas de la Caja Costarricense del Seguro Social, ser ejecutiva en lo que hace, sobre todo, y no estoy hablando en aspectos médicos, porque ellos hacen el mayor esfuerzo con sus posibilidades. Lo hablo en materia del aparato administrativo. El aparato administrativo se ha vuelto un freno a la buena labor de la parte médica. Realmente tenemos que simplificarnos y no estar obstaculizando el avance, sobre todo en temas relevantes, como es la buena atención a los usuarios de los servicios de salud. Realmente nos volvimos un freno, y esos frenos tengo que ver cómo los voy eliminando poco a poco. Excelente. Ya la última pregunta, doña Marta, siempre en el tema, bueno, de cuestiones un poco polémicas, pero que usted ha ido aclarando, pero nos gustaría que lo reafirmemos hoy. La OIT emitió una opinión técnica, ¿verdad? Esa opinión técnica que emitió la OIT la solicitó la Caja del Seguro. ¿Era una opinión vinculante a raíz de que nace? Bueno, a ver, este es mi criterio, ¿verdad? Personal. Cuando yo llego a la caja, veo la situación del aumento de salarios. El aumento de salarios se da sin contar con el estudio actuarial, que correspondía al 2021. Se atrasó mucho. De hecho, ellos lo conocen en la Junta, donde el criterio actuarial señalaba que afectaba la sostenibilidad si se pagaba ese monto, y aún así lo aprueban. Incluso le dicen al director actuarial que estaba en ese momento, incorpórele 3 o 4 elementos más, el portafolio de inversiones entre ellos. Porque cambiaron muchas veces la cantidad de proyectos a incorporar por año, y eso hace una gran diferencia en el impacto económico, ¿verdad? Eso es obvio, no hay que explicarlo mucho. Bueno, resulta que cuando yo informo, acuérdense que yo soy representante del Poder Ejecutivo, y que es mi obligación señalarle al Poder Ejecutivo la situación por la que estoy pasando a nivel de Junta Directiva.
Yo lo expongo ante junta directiva y sí, lo hice como una denuncia y a partir de ahí se les abre una causa. Hay gente que confunde los medios de comunicación, yo no sé si adrede o por desconocimiento, hablaban de conflicto de intereses. A ellos nunca se les abrió la causa por conflicto de intereses, que conste. Yo insisto que para mí sí lo sabía y lo sigue habiendo, pero todo el mundo se lavó las manos y dijo que no. Pero sí había. Es elemental. Si usted está en una organización y esa organización de ese aumento va a recibir plata, por supuesto que hay conflicto de intereses, pero a nadie le interesó. Entonces, a partir de ahí, el Consejo de Gobierno abre una relación de hechos con los datos que se le dan y hace la suspensión de los 5 miembros que votaron a favor, que quedaban, me parece que eran 5. Y uno de ellos renuncia y lo que quedan son 4. Bueno, una de ellas, que es la representante sindical, que además es de UNDECA, que además es sindicato de la caja, de los más fuertes, que además recibió sumas de dinero importantes con el aumento de salarios, y que nunca votó a favor de los trabajadores el respeto al salario mínimo inembargable. Yo se lo pedía, pero doña Marta, ayúdeme a votar eso. Y yo quedé impresionada, después me di cuenta por qué, pero yo decía, pero solo yo defendiendo los sindicatos, lo que yo esperaría que un sindicato defienda, claro, el respeto al salario mínimo. Bueno, lo logramos con voto de calidad mío, ¿verdad? O sea, fue curioso, porque fuimos los representantes del Poder Ejecutivo, nada más los que votamos a favor de que se respetara en la caja el salario mínimo inembargable. Algo particularmente extraño, ¿verdad? Y nadie comentó ese tema nunca más en la vida, ¿verdad? Habían 10,000 personas en ese momento en la caja que no recibían el salario mínimo. Y creo que 500 no recibían nada de salario. O sea, era fundamental en una institución con la sensibilidad que tiene que la gente reciba al menos su salario mínimo. Bueno, y entonces esta señora es la que va a la OIT a pedir el análisis de algo así como una revisión del estudio actuarial. No un estudio actuarial, sino una revisión. Y a partir de ahí fue que nosotros, yo creo que en algún momento llamé para consultar qué era lo que se iba a hacer. Me dijeron que en el momento que se hiciera algo nos avisaban y pues de ahí. Cuando nos damos cuenta en abril, me parece que una diputada sale hablando del informe de la OIT y nosotros no teníamos ni la mínima idea de qué estaban hablando. A nosotros nos notifican ese primer disque informe el lunes siguiente. El lunes siguiente, y creo que fue porque yo dije en una comisión legislativa que no lo conocía, porque no me lo habían notificado. Y después de eso, 10, 15 minutos notifican, ¿verdad? Seguro estaban pegados, claro, ¿verdad? O alguien los llamó. Sí, y de verdad que a mí me apena mucho porque incluso ese criterio se mete en temas que ni siquiera fueron solicitados, como análisis de estados financieros que fueron posteriores a lo que ella solicitó. O sea, como dirían los que saben de carros, una merula. Qué interesante. Bueno, quedaron preguntas por hacer, como dijimos anteriormente, doña Marta, pero habrá ya espacio más adelante. Esperemos que se dé una nueva oportunidad. Muy agradecidos. La pasamos muy bien, Tali. Sí, claro. Muchas gracias. Y ahí será entonces, doña Marta, tal vez un cierre sobre cuál es la visión en lo que queda de gobierno. Como dice aquí el programa. Vamos en serio. Vamos en serio. En serio, muchas gracias. Bueno, y queda, digamos, a Oscar también, el asesor, gracias. No, con todo gusto a ustedes más bien y un saludo a toda la población de Escazú, Santana y todos estos alrededores, tan bellos lugares también de nuestro Valle Central. Creo que, como les dije, lo más importante para mí el tema de la transparencia. Hay que dejar huella. Yo creo que ya dejamos una muy importante, que es la transmisión en vivo de las sesiones de junta directiva. Eso es un elemento fundamental. Y creo que al final de la historia de todo esto y las discusiones y a veces los malos ratos que uno tiene que pasar, es que el tema tenía que ser discutido. O sea, teníamos que ponerle enfoque a las finanzas de la caja. ¿Qué queremos de la seguridad social? ¿Hacia dónde va nuestro país en materia de seguridad social? Y estaba como
que resuelvan ellos, ¿verdad? No, esto es un tema país. Todos tenemos que de alguna forma participar en estas decisiones porque es el futuro de la democracia, el futuro del país y creo que si somos todos responsables, así como ir a votar, también tenemos que ser parte de reanalizar lo que viene para los próximos 80 años de nuestra seguridad social. En el mes de septiembre vamos a tener varias actividades y estamos ya iniciando una mesa de trabajo donde esperamos poder enfocarnos con los diferentes sectores en un análisis que genere algo, ¿verdad? Que genere un producto, tal vez una reforma a la ley constitutiva, es muy probable. El trabajador independiente también ha sido una figura que de alguna forma ha estado invisibilizada en el proceso de la caja y ha tenido situaciones complicadas. Entonces, ¿cómo lo incorporamos de alguna forma? O si las cámaras deberían darle un espacio al trabajador independiente. Hay que replantearlo, ¿verdad? Como país, hacia dónde vamos en nuestra salud pública y hacia dónde vamos con un envejecimiento que va a ser importante y que tenemos que habernos preparado desde hace mucho tiempo, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, ya basta de decir hay que hacerlo y hagámoslo. Así es. Bueno, ejecución es como la parte final de hacer las cosas, lo decía la anterior invitada, doña Ada Acuña, que le encantaba la palabra ejecución y yo creo que hoy queda claro que esa está también parte de la visión y misión que lleva doña Marta en la caja. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doña Marta. Tali, también muchas gracias y principalmente a ustedes que nos acompañan todos los martes. Será nuestra próxima cita el martes 7 de la noche por la plataforma Facebook de Vamos en Serio. Buenas noches.